Dios les bendiga, amados hermanos. Un nuevo día delante de la presencia de nuestro gran y poderoso Dios. Agradecemos al Señor el privilegio de la vida, de poder constituirnos una vez más, ¿cierto?, en este lugar de mi trabajo para poder hablar de la hermosa y linda palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabo al Señor por su grandeza, alabo al Señor porque su misericordia es grande, maravillosa. Y todo lo que tengo y todo lo que hago, lo hago en el nombre de Cristo, mi Salvador eterno, porque Él es el único quien puede, cierto, estar a mi lado en los momentos más críticos de mi vida. El Señor Jesús está a mi lado, guardando mi entrada y mi salida. Y en este momento, cierto, está guardando mi entrada, santificando y cuidando el lugar de mi trabajo para que nada ocurra del Señor en este lugar y que el Espíritu Santo tenga que tomar dominio de todos los medios de las redes sociales para que no tengamos ningún tipo de inconveniente, pues, hermano. La idea es de que compartamos, la idea de que estemos felices, la idea de que todos disfrutemos de su palabra, porque es la única manera en la cual podemos nosotros sentir la misericordia del Señor y vivir bajo su hermosa cobertura. Así que, amados hermanos, todos los que se van a integrar a las redes sociales, muy bienvenidos a cada uno de ustedes, y yo quiero que abran sus Biblias en esta noche, que vamos a tener su hermosa palabra en el libro de Proverbios, capítulo 30, vamos a leer del verso 2 hasta el 9, libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 2 al 9, y ahí vamos a tener la palabra del Señor, esperando, cierto, de que ustedes también se preparen con su Biblia cuando ya llegue la hora que podamos salir al aire, ¿verdad? Este es el horario que básicamente podemos decir que es fijo cuando ya estoy en mi trabajo. Ya mañana a lo mejor, como ya es día de clase mañana, bien probable que sea como un poquito más tarde, ¿no? Entre las 10:30, por ahí vamos a estar saliendo al aire, pero lo importante es que podemos disfrutar de su hermosa palabra en el momento. Solamente tratar de no que sea tan tarde para no estorbar también en el descanso de cada uno de ustedes, especialmente los que mañana también se levantan temprano a trabajar. Pero nos vamos a tomar este momento, porque todo el momento que sea necesario delante del Señor es importante, porque así nosotros podemos sentirnos que nos vamos a acostar tranquilos, conforme, con esperanza, ¿cierto? Como así también su palabra nos va a llenar en cada momento. Así que abran su Biblia o déjenlo anotadito ahí para que después ustedes la abran. El Proverbios capítulo 30, verso 2 al 9 dice así: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si lo sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabras mentirosas, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Padre eterno, Dios bendito, santo, maravilloso, te doy gracias, Señor, porque tu palabra ya está, Señor, expuesta, leída en esta noche. Que la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor, llene mi corazón y mi espíritu, y mis labios se abran para poder, Dios mío, transmitir esta palabra a aquel que lo necesita, aquel que lo está esperando, aquel que lo anhela, aquel que añora su palabra. Dios eterno, porque mi espíritu añora tu palabra, Señor, mi ser añora tu palabra, y esperando solamente, Señor, de que tú hagas resplandecer tu rostro en plenitud y en gracia, para que nada estorbe, Señor, esta palabra, sino que limpie estas redes sociales, Señor, limpia el internet, para que no tengamos problema con él. Dios eterno, como en este lugar, Señor, santifícalo para tu nombre. Padre, todo lo dejo en tus manos por amor a Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y amén, amados hermanos. Dios nos bendiga una vez más. Nos sentimos privilegiados, bendecidos, acompañados, porque cada noche tenemos, cierto, a alguien que necesita escuchar la palabra del Señor. Yo creo que eso es importante. Es muy importante que nosotros tengamos, cierto, que colocar su palabra
en nuestro corazón para que nada tenga que estorbar eh, su misericordia, amado, porque nosotros caminamos así, caminamos bajo la misericordia del Señor, vivimos bajo esa misericordia. Nosotros no podemos negar lo que el Señor nos tiene dado para que usted y yo nos podamos fortalecer, porque es la manera correcta que usted y yo podamos disfrutar de su palabra, es cuando nos fortalecimos a través de ella, porque yo le digo de que a la verdad que en los tiempos que estamos, ¿cierto? Hay mucho abuso de su palabra, hay mucha cosa humana que toman los predicadores o los pastores, ¿cierto? Cosas humanas, en donde no hay espíritu para poder exhortar su palabra, sino que nos creemos también nosotros un poquito más superior o más fuerte que cualquier otro. Y eso es un peligro que nosotros tenemos que evitar. Nosotros tenemos que caminar confiadamente, esperar confiadamente en lo que el Señor tenga que hacer en nuestras vidas. No podemos apresurarnos nosotros a que llegue el día de mañana. ¿Quién apresura para que los minutos, los segundos avancen más rápido? Nadie, amado. El reloj avanza tranquilamente y da su golpe en su momento, y los segundos van marcando, ¿cierto? Los minutos, y los minutos van marcando, amado, la hora, y la hora, ¿cierto?, va marcando el tiempo. Entonces nosotros también tenemos que marchar, y pareciera muchas veces de que el reloj anda muy rápido, o cuando también tenemos problemas y cuando tenemos pruebas, cuando nosotros estamos pasando por momentos de tormento, de enfermedad, de dificultades, de que el reloj pasa muy lento, porque para todo, ¿cierto?, nosotros queremos buscarle, ¿cierto?, buscarle la ocasión o buscarle el ajuste para que las cosas funcionen de acuerdo a la voluntad que yo quiero, o a la voluntad que yo necesito que camine. Porque no quiero que el tiempo pase, no quiero que el tiempo tenga que pillarme a mí, ¿cierto?, un poquito inestable, porque los años, amados, sea como sea, si bien es cierto que es su palabra la que nos advierte de que los tiempos serán acortados, es porque la venida de Cristo ya está cerca. Y es necesario que los tiempos sean acortados, porque imagínense que así, con los tiempos que tenemos, con lo que nosotros disfrutamos, con lo que nosotros estamos sintiendo dentro del Evangelio, amados, nos sentimos que muchas veces somos inestables para adorar al Señor, pues nos sentimos inútiles. Porque no tenemos, ¿cierto?, la capacidad de poder nosotros detenernos y saber que en este tiempo tan difícil, el tiempo tan lento y el tiempo tan complicado que podamos estar viviendo, necesitamos que el Señor tome dominio de nuestras vidas, de mi hogar, de mi familia, que tome dominio del entorno, ¿cierto?, de todo lo que yo hago. Porque, amado, en cualquier minuto, en cualquier segundo, el Señor viene por nuestras vidas. Y nosotros que muchas veces creemos que tenemos nuestras vidas compradas, o que tenemos los años comprados, ¿cierto? Y pensamos muchas veces de que nosotros vamos a vivir una cierta cantidad de años y nos preparamos para vivir esa cierta cantidad de años, pero no pensamos de que nuestro tiempo no es el tiempo del Señor, y mi vida no depende de lo que yo quiera vivir, sino que lo que Dios me quiera dar de vida. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar mirando, ¿cierto?, el reloj de su palabra, porque este es el reloj que a nosotros nos sostiene, pues, amado. Este es el reloj que a nosotros nos sostiene, su palabra. Y es el reloj que yo miro. Este es el reloj que yo me guío, porque es aquí donde yo sé que el Señor viene pronto. Entonces yo tengo que mantenerme, ¿cierto?, dentro de la capacidad que me alcanza a suplir lo que yo necesito, ¿cierto? Porque muchas veces creo tener capacidades mayores que la que yo creo que la tengo, y eso es lo que me pasa la cuenta. Son cosas que nos va a pasar la cuenta algún día. Para mí era fácil cuando yo tenía 18 años, 17 años, ¿cierto? Esa edad, para mí, ¿cierto?, era como que, a la verdad, echarme al hombro 100 kilos, 120 kilos, hasta 150 kilos, llevando mercadería o llevando cosas, ¿cierto?, madera, en esos años. Yo quiero decirle de que no era ni un problema. No era ni un problema tener, porque me creía, ¿cierto?, capacitado, fortachón, me creía, ¿cierto?, que era súper hombre. Pero después de los años, amados hermanos, las cosas van cambiando, porque empezamos nosotros a sentir las consecuencias de nuestra falta de cuidado y de amor propio. Porque nosotros muchas veces no nos amamos como deberíamos de amarnos.
nos descuidamos, ¿cierto? Provocamos de que, y le causamos daño a nuestro cuerpo, sabiendo de que este cuerpo lo tengo que cuidar de alguna manera o de otra, tengo que cuidarla, porque si usted sabe que cuando usted está, ¿cierto?, a punto y siente síntomas de resfrío, usted lo primero que hace es cuidar su cuerpo. Empieza a buscar los medicamentos, ¿cierto?, y empieza a tomar cosas naturales para que la gripe o el resfrío no le cause a usted estrago en su cuerpo, porque de verdad que cuando eso se ocurre, ya el cuerpo no tiene la misma capacidad que cuando está sano. Entonces nosotros tenemos que meditar en lo que hacemos y en lo que decimos. Entonces la palabra del Señor siempre a nosotros nos tiene en advertencia, ¿cierto?, para que nuestro caminar sea satisfactorio, sea siempre, ¿cierto?, anhelando cosas buenas delante del Señor. Porque tengo que mirar la vida con optimismo, hermano. No la puedo mirarla en una forma negativa. Todos tenemos que mirarlo en una forma con optimismo, con esperanza, con fe, con confianza. Los cristianos tenemos que caminar así. Los cristianos no podemos caminar, ¿cierto?, mirando puros desastres. No podemos caminar y que nos asuste todo lo que escuchamos en las redes sociales y que todo nos tenga que asustar. Porque nosotros somos hijos de Dios, pues, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y sabemos que Dios tiene todo bajo su control, es como dice, ¿cierto?, su palabra en esta noche. ¿Cierto? Este hombre, a la verdad que Agur, ¿cierto?, tiene una expresión de palabra y dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Él está haciendo que puede tener él como persona, como humano. Y nosotros podemos decirlo así porque como humano yo puedo compararme a otro humano y puedo medir mis fuerzas con ellos. Y usted puede verlo a través de todos los deportes que se hacen a niveles mundiales. Ahí usted ve la capacidad de cada uno. Y dentro del fútbol usted ve que hay futbolistas que son mejores que otros, ¿cierto? Tienen mejor dominio del balón, ¿cierto? Son hombres capacitados y ganan cantidad de dinero que son impresionantes. ¿Por qué? Porque sus capacidades, y ellos miden a los otros y dicen, no, este no es igual que yo soy mejor que él, ¿cierto? Tengo mejor dominio del balón y todo lo demás. El boxeador es lo mismo, ¿cierto? El boxeador, antes de ir a la pelea, él estudia a su contrincante, ve peleas, ve ¿cierto?, otros que, ¿cuánto se llama?, boxeadores, para que pueda comparar y pueda decir él ¿soy capaz o no soy capaz? Entonces todos nosotros nos creemos muchas veces superior a otros, porque sabemos hasta dónde podemos llegar, pero el problema está en que si bien es cierto que yo puedo mirar al otro, puedo estudiar al otro, puedo, ¿cierto?, medir la capacidad del otro, pero cuando yo me enfrento al otro, cambia la cosa, porque puede salir un poquito más bravo que uno. Entonces uno se cree de esa manera. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. O sea, ni siquiera él, ¿cierto?, se da la molestia de poder estudiar. No se da la molestia porque él se cree completamente capacitado. Yo ni aprendí sabiduría, ni siquiera buscó, ¿cierto?, este tipo de elementos de sabiduría, en donde la sabiduría es la que me da a entender a mí, ¿cierto?, si soy capaz de hacer algo o no lo soy. Entonces, se está midiendo, ¿cierto?, con otro hombre, se está midiendo con otra persona humana. Pero ya el verso 4 cambia su versión. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? Entonces ya está viendo, ¿cierto? Él está entendiendo ahora otra cosa. Porque aquí ahora ya está midiendo, ¿cierto?, la capacidad que él tiene de hombre, de humano, a la capacidad que tiene Dios. ¿Cierto? Que nosotros, yo creo que ni siquiera deberíamos de nombrar si tengo capacidad delante de mi gran Dios. Difícilmente puedo tener la capacidad de eso. Entonces él ahora ya está midiéndose ahora, ¿cierto? Y está mirando ahora algo superior a él. Ni conozco, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su puño? Porque hay que considerar, ¿cierto?, el poder. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si lo sabes? Amén, pues, hermano. Amén. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede llegar a acercarse ante Dios y pedirle cuenta de lo que está ocurriendo y decirle, Señor, ¿por qué haces esto? Porque nosotros muchas veces somos atrevidos, ¿cierto? Queremos que el Señor nos diga por qué están ocurriendo las cosas.
Y Él no tiene por qué decírmela. Simplemente tengo que tomar la Biblia, tengo que tomar su palabra, tengo que tomar este libro santo para que yo tenga que aprender a conocer a Dios y saber qué es lo que Dios está pensando de mí y de la humanidad. ¿Qué está pensando Dios de este mundo? ¿Qué está pensando Dios, cierto, sobre su creación? ¿Qué está pensando Dios sobre su creación? ¿Qué es lo que Dios está mirando? Está mirando, cierto, al hombre y a la mujer, está mirando esta humanidad, cómo se está comportando. Porque el hombre y la mujer hoy en día, y los jóvenes que están cierto, caminando en este mundo, a la verdad que hoy en día sus pensamientos son igual que este hombre, porque están mirando su propia capacidad y están midiendo a los demás, ¿cierto? Para saber si ellos son más fuertes que su contrincante. Pero cuando están mirando a Dios, cuando ya cambia la percepción, cuando miran hacia arriba, cambia la percepción, y cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo? No soy nada, por hermano. Dice su palabra en su escritura, dice que soy menos que la nada. Soy solamente un trapo de inmundicia. Amados hermanos, si no fuera por Jesucristo, si no fuera por el Hijo de Dios, nosotros, amados hermanos, tendríamos cualquier problema. No tendríamos opción de nada, de oportunidades de nada. Pero por Jesucristo nosotros hoy en día podemos llegar a la presencia de Dios y podemos recibir, ¿cierto?, en parte su misericordia, y Él nos da, ¿cierto?, lo que yo necesito. Y Él nos da lo que yo necesito. ¿Por qué razón? Porque este hombre dice, ¿cierto?, en su palabra, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Entonces ya entra, ¿cierto?, ahora a entender de que Él no conoce todas las cosas. Que Él puede conocer su cuerpo y la capacidad física que puede tener, pero no conoce, ¿cierto?, lo que el Señor está pensando. Entonces nosotros tenemos que vivir, ¿cierto?, en la confianza y en la esperanza en Dios. Tenemos que saber que todo lo que Dios nos puede dar está bajo su misericordia. Todo, porque nosotros tenemos que ser sinceros, ¿cierto? Vuelvo a insistir en esa palabra de sinceridad, porque es algo muy importante dentro de los cristianos esa palabra. Y esa no es una palabra de cliché, no es una palabra que tenga que estar a flor de la, ¿cierto? En que yo tenga que andarla pronunciando siempre sabiendo que es mi responsabilidad la sinceridad y la honestidad y la verdad. Que es así. Dice el verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Amén, hermano. Toda palabra de Dios es limpia. Yo no puedo dudar de su palabra. Yo no puedo caer, ¿cierto?, en la duda de lo que Él me está enseñando, para yo saber guiarme dentro de este camino que es muchas veces difícil de hacerlo. Este camino que muchas veces se nos hace complicado, se nos hace pesado, ¿cierto?, para poder caminar. Pero caminamos tranquilos. A pesar de todas estas cosas, nosotros vivimos y caminamos tranquilos. No nos desesperamos, porque yo sé que el Señor vive. Yo sé que el Señor está conmigo. Y yo creo que usted también lo sabe. Usted lo ha percibido en su vida. Por eso es que me importa a mí que usted mantenga, ¿cierto?, la firmeza de su fe intachable. Que nadie lo mueva de ese fundamento. Que usted siga buscando al Señor, que siga luchando, que siga trabajando en la obra de Cristo. Si usted está activo dentro de una casa de oración, siga activo. No se detenga, amados hermanos, porque toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo. Hoy en día estamos, ¿cierto?, vemos estas noticias, vemos ahora que ya, ¿cierto?, que el coronavirus llegó a Chile, que está en cierto lugar de la región de Chile, y ya, ¿cierto?, ya hay un caos noticioso, ya hay un caos, ¿cierto?, que se está generando, en la cual, ¿cierto?, esto va a traer consecuencias, ¿cierto?, en que van a haber ciertas personas que van a creer tener esto y van a saturar los hospitales. Las clínicas se van a saturar. Porque no hay una confianza. Se han apartado del Señor. Aún los propios cristianos, aún los que alaban al Señor, aún los que están dentro de las casas de oración, aquellos que están ahí orando, muchas veces cuando ocurren estas cosas, amados, son los primeros en correr a tener que ir a un hospital, se sienten un resfriado y empiezan a toser, van a creer que es el coronavirus. Pero nosotros tenemos que creerle a la palabra del Señor, pues, hermano.
creerle a la palabra del Señor. Se dice que toda palabra de Dios limpia. Dios no nos va a engañar. Dios nunca nos va a mentir. Dios nunca va a dejar de cumplir sus promesas. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Por eso que Él dice que Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, si yo estoy en Cristo, si yo estoy en su presencia, amado, ¿me tiene que provocar esto a mí preocupación? ¿Me tiene que provocar esto a mí cierta angustia? ¿Desesperación? No, pues hermano. Aunque digan que el coronavirus viene a los más viejitos, bueno, debería, ¿cierto? Debería de estarme preocupando, ¿cierto? De que no me vaya a mirar el carné a mí, pues. Pero no es tan así, pues, hermano, porque yo creo que su palabra me protege. Yo creo que Él es escudo a los que en Él esperan. Yo espero en Él. Yo espero su misericordia, yo espero su amor, yo espero su gracia. Yo espero, ¿cierto?, de que Él siempre salga al encuentro de mi vida en los momentos más difíciles que pueda estar pasando. Entonces, su palabra a mí me da aliento, me fortalece. Pero nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces caemos en la desesperación. Caemos en este tipo de angustia. Mayormente cuando se anuncia, ¿cierto?, de que la persona que supuestamente tiene el coronavirus, que es un médico que venía de Europa, ¿cierto?, que está en cierto lugar, imagínese usted la comuna donde él se encuentra, mamá, o en la región donde él está. Entonces, si esto se provoca un desastre, porque la gente hoy en día está muy desesperada. La gente está muy angustiada, hermano. Pero no piensan, ¿cierto? La gente no piensa y no miran para el cielo. Están muchas veces igual. Están igual que cuando Moisés, ¿cierto?, tuvo que levantar en asta una serpiente. Porque la gente, amado, a pesar de estar mordido por la serpiente, muriéndose con el veneno de la serpiente, pero no eran capaces de mirar para arriba, sino que se escarbaban en la arena y buscaban, ¿cierto?, en la arena, y yo no sé qué buscaban en la arena. Como que ellos mismos estaban abriendo camino para su propia sepultura. Miren para arriba. Si mi socorro viene de arriba, su socorro, hermano, no viene de abajo, de la tierra, su socorro viene de arriba. La bendición de Dios, su presencia, su Espíritu Santo, su gracia bendita viene de arriba. Entonces, ¿por qué tengo que mirar para abajo? ¿Por qué tengo que escarbar para abajo? En circunstancias que su palabra dice que el reino de Dios está arriba. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Que el Espíritu Santo está moviendo su iglesia. Que el Espíritu Santo está llenando su iglesia con su presencia para que no haya desesperación. Si lo que está ocurriendo con el coronavirus, amado, que este ya es un caos mundial, es un caos mundial, pues, hermano. Si esto no es una cosa menor, si ya son miles los muertos. Entonces, este parámetro de esta pandemia que está ocurriendo, amado, es palabra de Dios. ¿Acaso no es palabra de Dios? Pero el pueblo de Dios, ¿cierto?, se niega. El pueblo de Dios se niega a orar, se niega a buscar la presencia de Dios. Entonces nosotros somos los culpables que muchas veces nos ocurren cosas, porque nosotros con nuestro propio orgullo, con la fuerza que dice, ¿cierto?, este hombre, con la fuerza que dice Agur, ¿cierto?, que él dice ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ¿cierto? Ellos se creen con la capacidad de superar todo tipo de problemas, y nosotros también caemos en eso. Entonces no confiamos en aquel que sostiene, ¿cierto?, la agua en su mano, ¿cierto?, que él mantiene los términos de la tierra en su mano. Perdemos la visión y la mirada sobre él. Pero vamos de nuevo a los comienzos, ¿cierto?, a lo que un día creímos, a lo que un día nosotros hemos confiado, a lo que nosotros le hemos puesto la fe, que es a Cristo, nuestro Señor eterno. Por eso es que usted es importante que ore antes que se acueste, es importante que usted ore cuando usted se levante en la mañana, que usted proteja a su familia, que cuide a su familia para que haya protección dentro de su hogar. Ore por su dormitorio, por su comedor, ore por la cocina, ore por todos los rincones de su casa. Amado, porque usted tiene que poner la unción, la bendición de Dios ahí. Si no importa la cantidad de cómo es su situación económica suya. Porque hay muchos que se creen fuertes porque sienten que no tienen necesidad de nada. Pero sí, amado,
Todos tenemos necesidad de algo, mayormente de su palabra. Por eso dice el 5, toda palabra de Dios es limpia. Amén. Toda palabra de Dios es limpia y transparente. Y es poderosa, hermano. Es poderosa. La palabra de Dios, amado, es poderosa. Yo quiero decirle que cuando estuve en un tiempo en la ciudad de Retiro, que es parte de Parral, ¿cierto? Es como una comuna de Parral. Cuando mis padres se cambiaron a ese lugar, yo quiero decirle de que ahí se acostumbraban, ¿cierto?, estos hombres de a caballo, y como era un pueblito de mucho alcoholismo, usted veía, por ejemplo, niños, jóvenes, veía mujeres tiradas en el suelo porque a las 12 del día estaban muertos de curado. Pero lo que tenían los campesinos, ¿cierto?, lo que tenía el guasito ahí, era esa costumbre de poder amenazar a otro después de salir de la cantina o de un restaurante, antes le llamaban cantina, ¿cierto? Y se ponía en medio de la calle con el caballo, ¿cierto? Y empezaba con la huasca a galopar y se devolvía, y el caballo, ¿cierto?, echaba humo por la boca, amenazando a la otra persona. Pero justo en una esquina había un grupo de hermanos predicando, pues, hermano. Ahí estaban predicando la palabra del Señor. Y de allá, como de 10 metros, amenazaba a los predicadores que se callaran y que se fueran de ahí, porque si no él le iba a echar el caballo encima. Yo quiero decirle, amados hermanos, cuando que este hombre a 10 metros toma vuelo, ¿cierto? Y yo estando en una esquina mirando, toma vuelo con el caballo, amado, a todo galope, y viene con la huasca en la mano para pegarle a los cristianos que estaban predicando. Y el predicador que estaba ahí hablando en esa esquina llega, se devuelve cuando este hombre venía ya como a 2 metros, y levanta la Biblia y dice: y en el nombre de Jesús. Solamente dice: en el nombre de Jesús, con la Biblia en la mano, hermano. El caballo se frenó, pero de un viaje, amado, y el jinete llegó, pero yo le digo, más de 5 metros. Y quedó todo machucado. Porque Dios es así. Su palabra es poderosa, hermano. No es que sea el libro, no es que sea la hoja el poderoso, sino que el contenido de su palabra tiene poder. Porque hay muchos, ¿cierto?, que creen que con quemar las Biblias, que hay los países que queman las Biblias para que no haya más Biblia en el mundo, amado. Si no es el libro, no es la hoja, es el contenido el que tiene poder. Si no han podido destruir, amado, su palabra durante más de 2000 años. Si quisieron destruirla con Jesús, que estaba predicando, el autor de la palabra, pues, hermano. Y después los apóstoles, ¿cierto? Después, amado, los que aceptaron a Cristo en sus vidas, en fin. Esto ya, ¿cierto?, fue algo que no pudieron frenar jamás, hasta el día de hoy. Aunque muchos mueren, muchos son perseguidos, muchos son quemados, muchos son encarcelados, pero la palabra de Dios no la pueden frenar, hermanos. Porque su palabra es limpia. La palabra de Dios es limpia. Dice, y es escudo a los que en él esperan. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí cuando a 2 metros, ¿cierto?, este predicador levanta la Biblia y dice: en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que detuvo al caballo, hermano? ¿Usted cree que fue la fuerza? Fue lo fortachón que podía hacer el predicador, que a lo mejor le pegó al caballo con su mano y no le hizo nada. No, hermano. Si aquí con Dios nosotros no podemos usar la fuerza humana. En Dios solamente nosotros usamos el poder de su Espíritu Santo. Es lo que está dentro de usted, es lo que está dentro de mí. Ese es el poderoso. El que hoy en día guía a la iglesia, el que dirige a la iglesia, ese es el poderoso, y se llama Espíritu Santo, hermano. Y nosotros tenemos que usar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tenga que fortalecernos, llenarnos de esperanza y de confianza en medio de cualquier situación que podamos estar viviendo. Amados, yo quiero decirle que Él es el escudo a lo que en Él esperan. Su palabra, su palabra, es su escudo, es mi escudo. Entonces no tengo que apartarme de mi escudo, ni aún en los momentos más difíciles. Y este hombre dice, no añadas a tu palabra, no añadas a su palabra, dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ay, ay, ay. Predicadores,
Predicadores, pastores, cuidado con eso. Cuidado con esta palabrita. No hay palabra para que no te reprenda. Y cuidado con los falsos profetas. ¿Cierto? Con aquellos que dicen que le habla a Dios y son mentirosos. Cuidado. Porque eso va a tener consecuencia. Dice, cuidado, ¿cierto? No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y dice que ningún mentiroso, ¿qué es lo que pasa con él? No entrará al reino de los cielos. Su palabra no puede ser cambiada. Su palabra no puede ser, ¿cierto?, adornada. No puede ser adornada. Su palabra no puede, ¿cierto?, llevar solamente, ¿cierto?, palabras bonitas que puedan, ¿cierto?, satisfacer mi vida. No, su palabra no tiene que ser así. Su palabra tiene, como dice el 5, que toda palabra de Dios limpia, tiene que ser predicada de la misma manera. Tiene que ser hablada con poder del Espíritu Santo. La palabra no puede ser hablada humanamente. Tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. Dios le bendiga grandemente, mi hermano Marco. Mi hermana Margarita, bendición. Saludos a su mamita. Un gran abrazo de mi parte. Dios sea una bendición grande para ustedes como matrimonio. Dios les guarde siempre. Entonces dice, no añadas a sus palabras. ¿Qué le puedo añadir yo? ¿Cierto? Si ya está todo escrito. ¿Qué puede hablar un profeta si ya está todo escrito? ¿Qué puede hablar un profeta? ¿Cierto? Si el profeta simplemente le va a añadir o le va a quitar a su palabra. Así que, amado, Dios tiene que actuar. Dios tiene que tomar dominio de nosotros. De usted también tiene que tomar Dios dominio. Porque si usted deja de lado a Dios, que es el que le está protegiendo, simplemente usted y yo vamos a estar siempre en la desesperación. En la desesperación. Por eso que este hombre dice en el verso 7, Dios, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. 2 cosas te he demandado. Dice, vanidad y palabras mentirosas aparte de mí. Aleluya. Qué importante pedirle eso al Señor. Es muy importante. ¿Palabra de qué dice? Vanidad de palabras mentirosas aparte de mí. Porque eso es muy importante, hermanos. Que tenga que salir este tema, ¿cierto? Y que Dios tenga que librarlo y limpiarlo de palabras mentirosas. Porque muchas veces nosotros podemos abrazarnos, podemos querernos, podemos amarnos, podemos tocarnos, ¿cierto? Pero si hay engaño dentro de nosotros y no lo hago con sinceridad, a la verdad que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces por eso dice, 2 cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Mire qué importante, no me la niegues. Vanidad y palabras mentirosas aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Este tema, amados hermanos, yo quiero decirles de que aquí son los que predican la prosperidad y los que predican, ¿cierto?, de las bendiciones materiales, que el Señor va a dar riqueza y todo lo demás. Nunca han predicado este tema. Nunca hablan de este tema. Siempre obvian este tema. ¿Por qué razón? Porque esto le echa por tierra, ¿cierto?, sus teorías. Echa por tierra sus teorías. Entonces dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme de pan necesario. Porque también hablan y dicen de que este versículo, ¿cierto?, como está escrito por un hombre, ¿cierto?, dicen de que es una persona que no tiene ambición de nada, que es una persona que niega la bendición de Dios, que cierra las bendiciones del Señor, y no es tan así. No es tan así, amados hermanos. Vanidad y palabras mentirosas aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme de pan necesario. ¿Por qué razón? Dice, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aleluya, hermanos. ¿Cuánto usted conoce en la vida? ¿Cierto que después de no haber tenido nada, de haber vivido una vida muchas veces en pobreza, de extrema pobreza, y de la noche a la mañana el Señor colocó bendición en usted? Dios empezó a añadir en usted, ¿cierto?, lo que vio como fidelidad hacia Él. Cuando Dios vio su fidelidad hacia Él, Dios empezó a dar añadiduras
en su entorno y empezó a bendecir su hogar. A lo mejor no tenía su casa y Dios se la dio. A lo mejor no tenía bienes, Dios se lo empezó a dar. Empezó a tener un buen trabajo, empezó a tener una buena remuneración. Pero de a poco usted empezó a ver que tenía muchas bendiciones o mucha añadidura dentro de usted, que empezó a dejar de ser fiel a Dios. ¿Cuánto no le ha pasado eso? A miles, por hermanos, cientos. Si solamente muchos dejan de servir al Señor después que han llegado con enfermedades catastróficas en sus vidas, han llegado con cáncer que los tienen ya con sus días contados a la casa del Señor, y la iglesia oró, la iglesia clamó y este hombre recibió sanidad en su vida, pero después que recibió sanidad en su vida se fueron. No llegaron más a alabar el nombre del Señor. Es como cuando Jesús sana a los 10 leprosos. Y dice, volvió uno. Pero acá, amado, hoy en día es difícil ver este tipo de personas que vuelvan a Cristo, ¿cierto? Y que sean fieles al Señor después que hayan sido, ¿cierto?, completamente bendecidos, ¿cierto?, con cosas materiales. Porque Dios también mide la capacidad de cada uno. Porque depende de su oración, de lo que usted le está pidiendo, lo que usted le está clamando al Señor. Y el Señor dice, bueno, yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Pero la verdad, yo conozco tu corazón. El Señor dice, yo conozco tu mente, yo conozco tu vida, yo sé que tú te vas a apartar, tú vas a dejar de servirme, tú vas a dejar de adorar mi nombre. Porque una vez que tú tengas todo, vas a sentir que ya no me necesitas. Y de ahí donde tenemos que tener cuidado. No se trata de que usted no esté hablando de aquí de prosperidad. No se trata de que usted no esté hablando, ¿cierto?, de que Dios o que yo tenga que cerrarle las puertas a Dios para la bendición. No se trata de eso. Se trata de que mi corazón tiene que mantenerse intachable, ¿cierto?, en humildad. Mi corazón tiene que mantenerse intachable en el amor hacia Dios por todo lo que Él me ha dado y por lo que me sigue dando. Entonces mi corazón tiene que estar limpio, transparente, mi corazón tiene que estar lleno de gratitud, lleno de amor, pero que como este hombre se creía fuerte, este hombre se creía, ¿cierto?, algo así como esplendoroso, con su físico a lo mejor, él podía estar mirando su vida y decir, bueno, yo soy capaz, ¿cierto?, de poder aguantar la situación que me venga, pero él reconoce, ¿cierto?, su humanidad. Reconoce su humanidad. Por eso es que le dice, 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Porque él ya ve de que él no puede medir su humanidad con Dios. Que Dios es el Dios de los cielos, el Dios de la creación, el Dios de su vida, el Dios de mi vida, el Dios de amor, el Dios que envió a su Hijo para tener que morir por usted, para que nosotros tuviésemos la entrada al reino de los cielos, amados hermanos. Entonces Dios ve la capacidad, vio lo que este hombre empezó a sentir, de que aún que en su fortaleza sintió de que no era nadie delante de Dios. Y es por eso de que él está pidiendo algo que no tenga que perjudicarle, que no tenga que después sufrir las consecuencias, ¿cierto?, de haber recibido bienes de Dios y que tenga que apartarse de él. Entonces manténme con el pan necesario. Aleluya. Manténme con el pan necesario. Y eso no significa de que él no pueda tener nada más. Sí, él puede tener mucho más. Todo lo que Dios le dé le puede dar. Pero su corazón tiene que mantenerse humilde. Su corazón tiene que ser sincero, honesto delante de Dios. Bendecir su nombre, amado. Cuando usted recibe una bendición de Dios, glorifique su nombre, dele gracias a Dios, porque no es por su capacidad, no es por su fuerza, no es por su mente sabia, no es porque usted sea lleno de sabiduría. No, hermano, porque la sabiduría la da Dios. Él da la sabiduría. Entonces todo lo que yo tengo, este cuerpo, lo que tiene, es por misericordia de Dios. Usted y yo caminamos por misericordia de Dios, vivimos y respiramos por misericordia de Dios. Entonces este hombre está diciendo, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Reitero lo que yo hice como pregunta. ¿Cuánto usted conoce de que le ha pasado eso? Que después que han vivido
en la miseria, ¿cierto? Y el Señor lo ha sacado de la miseria. Y le ha dado su linda casa, su lindo hogar, su lindo vehículo a lo mejor, o su linda familia. Ya usted no anda con los zapatitos rotos como anduvo al principio, con los pantaloncitos todos parchados, ¿cierto? Los pantaloncitos que usted tenía que sacárselo para poder lavarlo, para poder tenerlo limpio, para ir al culto el día que correspondía, porque no tenía más. Pero como ahora yo puedo abrir, ¿cierto? Puedo abrir el ropero y yo veo que hay pantalones para elegir, para ir y salir. Hay camisas, ¿cierto? En la cual yo también tenía que lavarla para que la tuviera limpia para el otro día, para ir a un culto. ¿Cierto? Mis calcetines, en fin, toda mi vestimenta, ¿cierto? Yo la tenía que mantenerla porque sin daño, porque tenía que usarla al otro día. Y muchas veces nos olvidamos de eso. David cuando se enalteció, David cuando se enorgulleció, David cuando creía que lo tenía todo, ya era rey, lo tenía todo, amado. Dice que él a sus narices volvió, dice el olor, dice al rebaño donde él cuidaba cuando él no tenía nada. Cuando él vivía y dormía con el rebaño en los cerros, ¿cierto? Pero David también se había olvidado de dónde Dios lo sacó. Entonces, pero le vino el olor, ¿cierto?, al rebaño y dio cuenta David que Dios lo sacó de donde nada valía. Y nosotros también, por hermano, muchas veces nosotros cuando nos creemos, ¿cierto?, ya que no tengo necesidad de nada, cuando en el ropero lo tengo todo, nos hemos olvidado de la camisa vieja. Por eso que en una oportunidad yo dije de que el testimonio de un pastor, ¿cierto?, que cuando él tomó posición de la iglesia, dice que él tenía un solo terno, tenía un puro par de zapatos, y el terno era un terno viejito, ¿cierto?, decía él, un terno viejito, donde él llegaba a la iglesia, ¿cierto?, se arrodillaba con su terno viejito y ahí adoraba al Señor, se botaba al suelo con su terno viejito y llegaba a la casa después a limpiarlo porque a los 2 días lo tenía que tener impecable para ir a la iglesia. Pero pasó un tiempo donde Dios empezó a añadir bendición sobre este pastor, donde ya tenía ya más ternos, ya su ropero ya gozaba de mejores ternos nuevos, ciertos zapatos nuevos, ropa nueva, camisa nueva, cierto, chalecos nuevos. Pero dice de que él empezó a ir con ternos nuevos a la iglesia, pero ya no era el que se tiraba al suelo, porque decía, porque cómo iba a ensuciar el terno nuevo. Y empezó a ver de que Dios empezó a apartarse de él, y cuando él empezó a sentir que no tenía Dios en su vida, que ya no sentía lo primordial en su vida, simplemente el Espíritu Santo le dijo: es necesario que vuelvas a usar el primer terno que tenías, porque te olvidaste de humillarte como te humillabas con ese terno. Y nosotros muchas veces somos igual, pues, hermano. Ya cuando tenemos la camisita nueva, tenemos los pantalones nuevos, ¿cierto? Cuando llegamos allá al culto, llegamos a adorar al Señor, pues ya tengo que buscar algo que poner en el suelo, porque el pantalón se me va a ensuciar o se me va a romper. Nos hemos olvidado de que antes los tirábamos al suelo, ¿cierto? Sea como sea, y antiguamente, amados hermanos, no era la comodidad que hay hoy en día, ¿cierto? Que las casas de oración están con cerámica, que están con, ¿cierto?, con piso flotante, no, pues la antigua era con tierra, pues, hermano. Nuestras rodillas y nuestro cuerpo en tierra, ¿cierto? Nuestra vestimenta que teníamos estábamos llenas de barro porque bajábamos el cerro lleno de barro, y nosotros ahí estamos con los zapatos llenos de barro y todo mojado en un culto adorando el nombre del Señor. Pero hoy en día, si no tengo buen tiempo, si no tengo buena ropa, si no tengo un lindo paraguas, no voy a la congregación. Y en esos años que José tiene conocimiento de ello, porque él lotino, es de Lota. Yo tenía que bajar un cerro, amado, donde teníamos que llegar al templo central, y cuando llegábamos al templo central, cuando estaba lloviendo, llegábamos con toda la ropa mojada y embarrada, hermano, porque nos caíamos en el cerro. Pero ¿usted cree que yo me devolvía para tener que quedarme en la casa y no ir a la iglesia? No, partía, y así, todo mojado y embarrado. Pero de eso nos hemos olvidado. Hoy en día nos hemos olvidado, porque si no tengo un buen paraguas, no tengo un buen traje para el agua, no voy a congregarme. Donde muchas veces la guitarra me servía a mí, cierto que era la guitarra que usábamos con el conjunto Caleb, con la guitarra me servía de paraguas a mí, por hermano, y llovía pero a cántaro. Y así estábamos con mis hijos, así estábamos con mi esposa, andando en un barro rojo donde se y salíamos, ¿cierto?, con el puro pies pelados caminando. Qué hermoso momento eso, hermanos. Qué lindo momento eso.
Pero eso se ha olvidado, eso ha quedado atrás. Hoy en día tenemos muchas comodidades. Hoy en día hemos olvidado que Dios nos sacó de la miseria, nos sacó de la pobreza, aunque no haya sido pobreza material, pero la pobreza espiritual, hermano. De ahí nos sacó Dios, de ahí Dios nos recogió, nos levantó, nos dio la bendición de la vida eterna, nos dio la bendición de poder sentir el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas y nos llenábamos de gozo, nos llenábamos de alegría, no escatimábamos el tiempo, sino que disfrutábamos los cultos, adorábamos al Señor así, en medio de toda la dificultad adorábamos al Santo de Israel. Pero hoy en día la comodidad nos ha destruido las iglesias, la comodidad ha destruido las casas de oración, porque hoy en día no hay amor hacia la obra de Cristo, no hay amor, no hay deseo, estamos estancados, estamos frenados. Muchas veces vivimos a una cuadra de la casa del Señor y no vamos, porque tengo que hacer, pero no apartamos los momentos que le pertenecen al Señor. No apartamos los momentos en los cuales el Señor un día nos dijo que teníamos que servirle fielmente. No apartamos los minutos ni la hora para apartarnos en nuestra casa, para doblar nuestras rodillas, para orar. Pero antes no nos importaba el barro. Nosotros teníamos que colocar luz de un vecino para la iglesia, colocábamos luz. Y nosotros todos mojados, arriesgándonos que nos diera la corriente, pero ahí estábamos, hermanos, tocando y cantando, todo el cuerpo mojado y con barro. Pero que se sentía la presencia de Dios. Se sentía la llenura del Espíritu Santo de Dios, pero hoy en día no hay eso. Hoy día no existe eso. Llegamos enojados a la casa del Señor, llegamos angustiados a la casa del Señor, llegamos con poco ánimo a la casa del Señor y voy muchas veces por obligación a la casa del Señor. Pero necesitamos cambiar esa percepción de evangelio. Por eso que este hombre le está diciendo a Dios que te demando dos cosas, Señor, y no me la quites, Señor. Haz conmigo que se cumpla eso. Dice, porque dos cosas he demandado, no me niegues antes que me muera. Vanidad de palabras mentirosas aparta de mí, aleluya. Es lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Mentirosas, palabras mentirosas que destruyen, que desarman una iglesia, destruyen una casa de oración. Palabras mentirosas, vanidad de palabras mentirosas aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Cristo con nuestras actitudes, con nuestros actos? Creemos que somos ministros, creemos que somos pastores, creemos que somos obispos, creemos que somos predicadores y que somos evangelistas. No sé, amados hermanos, qué jinetas más se pueden poner en sus vidas, pero el único que puede colocarse su jineta se llama Jesús, porque es hijo de Dios. Él le dio a usted la oportunidad de respirar hoy, Él le dio la oportunidad a usted hoy de poder trabajar, hoy le dio la oportunidad a Dios a usted de poder orar, a lo mejor de poder clamar su nombre, hoy le dio Dios la oportunidad de entrar a las redes sociales para que usted también tenga que sentir nuevamente la necesidad de decirle, Señor, mira, todos estos bienes que tú me has dado, Señor, para mí no es importante, porque muchas veces, amados, nos desilusionamos cuando nos roban algo o se nos quiebra algo en la casa, amado, casi matamos a nuestros hijos porque nos quebró algo sagrado. Le pegamos hasta cuando más no poder, porque nosotros ponemos el corazón en las cosas materiales, pero nos hemos olvidado de que esas cosas materiales vienen, ¿cierto?, por misericordia de Dios, hermano. No ponga el corazón en las cosas materiales, ponga su mirada en Cristo, en aquel que es el autor de la vida. Mírelo a Él por sobre todas las dificultades, por sobre todos los problemas, mire a Cristo. Porque Él es el único quien puede ayudarle, no hay otro. Él es el único quien puede sacarlo a usted de la miseria espiritual. Porque puede tener riqueza, puede tener bienes, puede tener todo lo que usted necesita.
Pero muchas veces, amados, somos miserables, tenemos miseria espiritual. Y necesitamos que el Señor vuelva de nuevo a tomar nuestros cuerpos. Que Él tome dominio de mí, de mi mente, de mi boca, de mis labios, de mi mente. Y que tenga que mirar de nuevo, ¿cierto? Y que entre el olor, ¿cierto? A campo, que entre el olor a barro. Aleluya. Que entre el olor a ganado, el olor a pecado que muchas veces nosotros tenemos. Que nos ayude el Señor, hermanos. Que nos ayude el Señor. Se llena este lugar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. A pesar que estoy en un colegio, a pesar que estoy en una oficina, pero aquí está la presencia de Dios. Y por eso le alabo. Por eso le glorifico. Porque he vivido cosas hermosas en la vida, hermanos. He vivido cosas maravillosas en mi vida. He visto cómo Dios ha tenido misericordia de mi vida. He visto cómo Dios ha salido a mi encuentro cuando yo más necesitaba de Dios. Y el Señor siempre salía a mi encuentro. Por eso que yo me aferro a su palabra, por eso que yo me aferro al verso 5, porque toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. Porque han venido tempestades, han venido tormentas, han venido guerras, han venido saetas que han querido derribarme, han venido espíritus que han querido, amado, deshacerse de mí, que quieren verme hundido, que quieren verme caído, que quieren verme, amado, a lo mejor fuera del Evangelio. Pero yo me aferro a su palabra porque Él es escudo a lo que en Él esperan. Yo espero en Jehová, espero en Dios. Y yo sé que esas saetas, yo sé que esos demonios, yo sé que esos que están ahí ocultos van a salir a la luz. Y Dios los va a destruir. Así que, amados hermanos, Dios siga añadiendo sobre usted la bendición de amor. Dios siga añadiendo en su vida la bendición de perseverancia, de honestidad, de verdad, de transparencia, que el Señor siga añadiendo en su vida eso. Viví muchas cosas hermosas con José, que tuvimos por muchos años con un grupo cantándole al Señor. Pero jamás nunca, hermano, jamás nunca dimos mal testimonio con este grupo. Nunca dimos mal testimonio cuando salíamos nosotros a entregarle la gloria a Dios. Habían momentos donde estábamos en otras congregaciones cantando, amado, y era como el Espíritu. Nos levantaba. Era como que estábamos en otra esfera, hermanos. Nunca negamos a Cristo en la música. Siempre nos cuidamos. Nunca engañamos a nadie. Siempre éramos transparentes en todo. Pero Dios colocó final a este grupo. Pero cada vez que nos juntamos, el Señor nos llena con su presencia. Y sigo orando por este grupo. Dios nos bendiga, amados. Dios nos bendiga. Su palabra es vida. Dios les guarda a cada uno. Tengan una noche muy bendecida, amados. Hermano Marco, Dios le guarde. Margarita, Dios le guarde junto a su mamita. José, Dios te bendiga, amigo mío. Bruni, bendiciones, saludos a Oscar. Pastor Sebastián, Dios te bendiga. Sean cada uno de ustedes bendecidos en esta noche. Su palabra
tenga que llenarle de gozo y contentamiento. Es siempre rico sentir la presencia de Dios. En sus oraciones siempre mantengan a este siervo en sus oraciones. No es fácil, amado, no me ha sido fácil predicar. No me ha sido fácil. Hay luchas. Hay muchas cosas que ocurren. Pero soy victorioso con Cristo, amado. Soy victorioso con Cristo. Si el único que me puede derrotar es Jesús. Es el único que me puede derrotar. Nadie puede derrotar su palabra. Un gran abrazo. Y el día de mañana, si Dios no viene esta noche por cada uno de nosotros, nos vamos a juntar de nuevo. Pero ustedes no se van a llevársela así nomás, amado. Ustedes van a empezar a compartirle a todos sus amigos. A lo mejor algunos, ¿cierto? Hoy en día se sienten muy cómodos. Como dice nuestro hermano Marco, así es muy cómodo la gente, hermanos cómodos. Que puedan seguir, ¿cierto? Ahora volver de nuevo a usar el traje viejo. Ese traje viejo, ese pantalón viejo, ese zapato viejo, ¿cierto? En la cual le poníamos cartoncito abajo porque ya tenía un hoyo. Pero éramos felices alabando el nombre del Señor. Un gran abrazo, amados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y pido disculpas por alargarme un poco con su palabra. Pero no puedo frenar y detener cuando la presencia de Dios llena mi corazón y mi espíritu. Así que Dios les guarde. Saluda a mi hermano Nelson. Dios bendiga a mi hermano Nelson. Dios bendiga a mi hermano Jaime Pereira. Dios les guarde también. Pastor Claudio, bendición. Pastor César, bendición. Sigan evangelizando. Todos trabajamos de distintas maneras. Así que tengan una noche muy bendecida y sean guardados bajo la misericordia de Dios. Dios les bendiga. Bendición, José. Un abrazo.